Mi nombre es Milena y todo comenzó cuando mi madre me echó de la casa. La verdad, nunca me quiso o sintió afecto por mí. Vivíamos mis dos hermanos pequeños y yo junto con mi madre. Mi padre no estaba, hacía años que no vivía con nosotras. Apenas tenía 15 años y mi madre, cansada de mi presencia, decía que yo solo le recordaba su mayor fracaso en la vida. Esa noche arrojó mis cosas a la calle. Me sentía desesperada, perdida, sin saber a dónde acudir. Como si fuera una señal divina, me llegó una notificación en Facebook. Era un mensaje de Nicolás, un chico que había conocido apenas unos días antes, al salir del colegio. Le conté lo que había pasado y me dijo que quería ayudarme. Nos encontramos en el parque, a unas cuadras de mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Su compañía, el simple hecho de escucharme, me hizo sentir distinta a cómo me sentía en casa. Nicolás me ofreció quedarme en su casa mientras aclaraba mis ideas y decidía qué hacer. Apenas tenía 15 años y no tenía dónde refugiarme, acepté su propuesta. Caminamos casi media hora hasta su hogar. En el trayecto fuimos conversando, conociéndonos más. Me pareció un joven diferente, interesante, muy distinto a los chicos que yo solía tratar. Cuando llegamos, su madre nos recibió con sorpresa. Nicolás le explicó mi situación, aunque dudó al inicio, aceptó que me quedara unos días. Pasé esa primera semana durmiendo en el sillón de la sala. Me sentía incómoda, con miedo, pero al menos tenía un techo. Intenté comunicarme con mis tías, mis tíos, incluso con mi padre, pero nadie respondía. Estaba tan sola. La única persona que se preocupaba por mí era Nicolás. Y fue entonces cuando me pidió que fuera su novia. Acepté. No por compromiso ni por interés en quedarme en su casa, sino porque en ese momento me sentía segura a su lado. La madre de Nicolás no estuvo de acuerdo al principio, pero 2 días después mi padre me llamó desde España. Me dijo que mi madre lo había buscado y le contó que yo la insultaba y hasta la golpeaba, una mentira total. Mi padre habló con la madre de Nicolás y llegaron a un acuerdo. Él enviaría dinero cada mes para que yo pudiera quedarme en esa casa. Con el tiempo, me di cuenta de que los padres de Nicolás no me querían, solo me toleraban por el dinero. Pero yo ya me había convertido en la pareja de su hijo mayor. Así pasó 1 año y medio. Yo ya tenía 17 años. Y con Nicolás empezaron los problemas. Con el tiempo entendí que los padres de Nicolás nunca me quisieron, solo me toleraban por el dinero que enviaba mi papá. Aún así, terminé convertida en la mujer de su hijo mayor. Sin darme cuenta, ya había pasado 1 año y medio, cumplí 17, y con Nicolás los problemas eran cada vez más frecuentes. Una de esas veces, en un viaje a la playa, me atreví a contarle que estaba embarazada. Su respuesta fue un golpe. Me dijo que no estábamos listos, que no era posible, y esa misma noche perdí a mi hijo. Sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. Estaba destrozada, sin rumbo, sin saber qué hacer. A los días, Nicolás llegó con flores, me pidió perdón, y yo, confundida, lo perdoné. Pero lo peor aún no llegaba. 5 meses después, fuimos al bautizo de su prima. La fiesta era alegre, todos bailaban, y cuando un señor me sacó a bailar, acepté sin pensarlo. Nicolás estaba bebiendo con sus primos y creí que no habría problema. Pero al salir, de madrugada, mientras subíamos una cuesta oscura rumbo al taxi, empezó a reclamarme por ese baile. Su voz se volvió gritos, y de pronto, me empujó hacia el puente. Recuerdo el vacío en mi estómago, la caída inevitable, mis manos aferrándose a su camisa. Los dos caímos. Su cuerpo pesado, ebrio, se desplomó sobre mí. Mi último instinto, antes de perder la conciencia, fue alzar un brazo y una pierna, como si con eso pudiera salvarme. Los paramédicos llegaron pocos minutos después. Me llevaron al hospital más cercano, al sur de la ciudad. Sin embargo, no tenía seguro social y me rechazaron en los 2 primeros hospitales. Mis signos vitales eran débiles, había muerto 2 veces en el camino y lograron revivirme. Por fin, llegué a un hospital público junto con Nicolás. Todo mi cuerpo estaba cubierto de sangre, con fracturas múltiples. Tenía la cadera desviada, la clavícula rota y parte del cráneo fracturado. Estaba hinchada, retenía líquidos y apenas respiraba. El hospital no tenía información sobre mí, salvo la que dio la familia de Nicolás, dijeron que yo era su esposa. Me trataron como adulta,
aunque apenas tenía 17 años. Avisaron por teléfono a mi padre, él llamó a mi madre y ambos fueron a verme al hospital. Pero yo caí en coma durante 2 semanas. Los doctores no tenían mucha esperanza. Mi cerebro estaba lleno de sangre y mi cuerpo seguía reteniendo líquidos. Cuando se cumplieron las 2 semanas, empecé a despertar poco a poco. El tratamiento funcionó y mejoré relativamente. Logré abrir los ojos, pero los médicos temían que quedara como vegetal. No podía moverme, ni hablar. Solo parpadeaba. Escuchaba a mi alrededor comentarios crueles, que hubiera sido mejor morir antes que quedar cuadripléjica. Poco a poco empecé a recuperarme. Sin embargo, tuve que pasar por varias cirugías, una para mi cráneo, otra para la cadera, la columna y la clavícula. Después de la operación de cadera y columna, mi estatura se redujo 2 centímetros, de medir 1,53 quedé en 1,51. Casi no podía moverme. La cirugía del cráneo tuvo que esperar, solo retiraron los fragmentos, la placa para reconstruirlo debía llegar después. Pasé meses en el hospital, recuperándome lentamente. Nadie me hablaba de Nicolás ni de lo que había pasado con él. Sin acceso a mi celular, estaba aislada. Mi madre, sin embargo, en esos meses se portó bien conmigo, sentía que realmente le importaba. Un día le pregunté a una enfermera qué había pasado con Nicolás. Ella no quería decirme nada, pero terminó siendo mi cómplice y me dio información. Me contó que, cuando él cayó encima de mí, con mi codo le rompí el pómulo y la nariz, y con mi rodilla le reventé parte del intestino, afectando otros órganos. Él también quedó inconsciente varios días, aunque despertó 4 días después del accidente. Nuestras familias nos prohibieron vernos. Las enfermeras eran mis cómplices, llevaban recados y cartas. Yo aún sentía amor por él, y en sus cartas me decía que me extrañaba, que me quería. Tiempo después, ambos salimos del hospital. Mi recuperación fue relativamente rápida. Me llevaron a vivir con mi abuelita, ella era la única que me quería. Hacía años que no veía tanta familia en la casa de mi abuela. Venían a visitarme más por morbo y chisme que por interés real. Me sentía como un acto de circo. No podía ni sostener una cuchara. Tenía que hacer rehabilitación para todo. Mi lenguaje era escaso, no podía sostenerme sola ni sentada. Me caía como un bebé, sin estabilidad. Pasaron las semanas y logré avanzar. Ya podía comer sola y dar pequeños pasos. Poco a poco, me sentía mejor. Habían pasado ya 4 meses desde el accidente. Poco a poco podía volver a caminar. Mi cuerpo se recuperaba, pero en casa la situación se hacía cada vez más difícil. Mi madre volvió a ser la misma de antes, con gritos e insultos constantes. Aunque vivía con mi abuela, no me sentía en paz. Un día, aprovechando que estaban ocupadas, decidí escaparme. El camino hasta la casa de Nicolás se me hizo eterno, el sol era abrasador, me mareaba y tenía que descansar a cada rato, temiendo que mi madre me encontrara en la calle. Llamé a Nicolás y le pedí que saliera a verme. Me recibió 3 cuadras antes de su casa. Estaba feliz de verlo, al abrazarlo sentí que volvía a estar en casa. Pasamos la tarde conversando sobre lo que habíamos vivido, y parecía toda una locura. Pero la calma duró poco. Por la tarde, mi madre llegó a golpear la puerta de la casa de Nicolás. Me obligó a regresar con ella, aunque yo no quería. Era más fuerte que yo y no pude resistirme. Mi abuela trató de aconsejarme, me decía que Nicolás era un mal muchacho, que no era bueno para mí. Las vecinas inventaban chismes, que él vendía droga, que era pandillero. Pero yo lo conocía, sabía que todo eso eran mentiras. Poco después volví a escaparme. Era diciembre. Había hablado con Nicolás y esta vez me llevé algo de ropa. Nos fuimos a la playa a visitar a su familia. Me sentía feliz, disfrutando de días extraordinarios junto a él. Pronto cumpliría la mayoría de edad, apenas faltaban 3 meses. Al regresar, en enero, tenía una cita médica para la operación de la placa de mi cráneo. Durante los exámenes de preparación encontraron algo que nadie había previsto, ni siquiera yo, estaba embarazada. El embarazo era de alto riesgo y no podían operarme. La cirugía tendría que esperar hasta después del parto. Con el tiempo mi vientre fue creciendo, y con él también mis miedos, no sabía si lograría culminar ese embarazo. Nicolás, además, era agresivo algunos días conmigo,
lo que me hacía sentir más insegura. Por eso decidí dejar su casa y pasar el resto del embarazo con la única persona que siempre me apoyó, mi abuela. Gracias a ella, logré culminar mi embarazo. Habían pasado 6 meses y llegó el momento de la cirugía. Por fin pondrían la placa en mi cráneo. Era una operación de alto riesgo, más aún después de mi embarazo complicado. El miedo me consumía. Solo pensaba en mi hija, tan pequeña, tan frágil, y ya convertida en mi mundo entero, en mi motor para seguir viva. Pero antes de la operación ocurrió lo inesperado. Mi madre y mi hermana aparecieron en la casa de mi abuela con 2 policías. Querían quitarme a mi hija. Alegaban falsedades, que la maltrataba, que la dejaba sola, que no era capaz de cuidarla. Eran mentiras, mentiras para lastimarme. Nicolás llegó en mi defensa. Juntos explicamos a los policías que nada de eso era cierto. Fue terrible. Mi madre parecía incapaz de verme feliz. Siempre encontraba la manera de arruinarlo todo, de ser una piedra en mi camino. Decidí que, después de la operación, debía mudarme de casa. Era la única forma de proteger a mi hija. El día de la cirugía llegó. Mi abuela se quedó cuidando a la niña. Yo me sentía nerviosa, aterrada, con un único pensamiento: tengo que sobrevivir por ella. Durante la operación sufrí un paro cardíaco. Casi no despierto. Cuando abrí los ojos, lo único que quería era ver a mi hija. Sentía desesperación, como si mi alma no pudiera estar en paz sin ella. La operación fue un éxito. Aunque mi cuerpo quedó marcado para siempre, mi corazón volvió a latir con más fuerza que nunca. Cuando abrí los ojos y vi a mi hija entre los brazos de mi abuela, entendí que esa pequeña era la razón por la que seguía con vida. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre intentara, una vez más, arrebatarme lo que más amaba. Llegó con policías y acusaciones falsas, gritando que yo era incapaz de cuidar a mi bebé. Pero esta vez no estaba sola, mi abuela y un abogado que conseguimos se plantaron a mi lado. Demostramos que las mentiras de mi madre no tenían fundamento. Por primera vez en mi vida, vi cómo la verdad le ganaba al veneno de sus palabras. Fue en ese momento cuando entendí que ya no podía seguir viviendo entre cadenas. Decidí cortar lazos con ella y con mi hermana, aunque me doliera, porque cada vez que ellas aparecían, mi mundo se volvía un infierno. Con ayuda de mi abuela, tomé a mi hija y nos mudamos a otra ciudad. Dejé atrás los fantasmas, las cicatrices emocionales y a la gente que quiso verme hundida. No fue fácil, caminar todavía me costaba, mi cuerpo aún guardaba el dolor de las cirugías, y había noches en que el miedo regresaba. Pero cada vez que mi hija sonreía, cada vez que pronunciaba mi nombre, recordaba que lo había logrado, había sobrevivido. Hoy no soy la misma chica que un día cayó desde aquel puente. Soy una mujer que aprendió a levantarse, que conoció el dolor más profundo, pero también la fuerza de amar con el alma. Y aunque llevo cicatrices en el cuerpo y en el corazón, cuando miro a mi hija sé que esas marcas son la prueba de que vencí. Por fin soy libre.